arrancamos después de que el koala se haya enfadado porque me tuvo que arreglar el bastón. Mira la cara. Porque ha tenido que esperar 3 minutos más por mí. Pues aquí vamos a arrancar esta ruta desde la de Surta hasta el pico. A ver, Sergio, hasta el pico. Mujeres. Muy bien. Tuc de mujeres o de mujeres, no sé. El ascenso del Aneto, que se encuentra en condiciones extremas de la masa glaciar. Obligatorio uso de botas de montaña, crampones rígidos, piolés y se recomienda el servicio de guía de montaña. Arrancamos. Nos vamos al Pic de Mujeres con un día espectacular. Ya está saliendo el sol. Hemos salido más tarde de lo previsto porque la ruta que nos toca hoy, aunque fácil, es larga. Se supone que son 8 horas y media ida y vuelta, pero nosotros con las fotitos y toda la historia, pues probablemente tardemos bastante más. Qué poco caudal de agua comparado con hace unos meses. Poquito caudal. Mira que hubo la nube en medio y el pico saliente. Mira, mira, mira. ¿Ves? Y la nieve arriba. ¿Ese es el nuestro? ¿Qué es nuestro? El pico. ¿Tú quieres subir ahí? Sí, ¿Sí? pero hoy no tenemos tiempo. Vale, esa es una montaña muy bonita. Aquí es el nuestro. Esa montaña se llama El Aneto. Idiota, mira que lo pensé. Digo, a ver si, como lo dices así, digo, está como descojonándose. Y como tenía el glaciar ahí tan pegadito, digo, a ver si va a ser Aneto, ¿sabes? La típica más. ¿Ves tú la nieve abajo? Por ahí está tú, chiquillo. Qué guay. Qué bonito. Y ese fue la última pala donde dimos la vuelta. Mira cómo es feliz. ¡Vale! Mira, un amigo. Está hablando, mira cómo habla. Y sería el bicho raro que la allí, pues tiene que ser por aquí, ¿no? Míralo. Con de toro, mujeres.
tierra. Hemos decidido volver otro día con casco y frontales. Y cuerda pequeña, por si acaso. Cuerda de 7,8 de 30 metros. Estamos en ¿cómo es? ¿El lago de Escalet o no? El Ibón de Escalet. Escaleto, ¿no? Escaleto, Escaleta. Bueno, un cachito del Ibón, el grande está ahí. Lleguemos al Ibón de Escaleta Inferior. Bueno, aquí estamos. No sabemos si este es el Ibón Superior es otro el intermedio. El Ibón de Escalet intermedio. ¿Cómo es? Escalete. Ni puta idea, vamos sin tracking ni pollas en vinagre. Y nada. ¡Qué bonito! Mira, aquí está el camino. ¿Dónde está el camino? Camino. Por el camino. Y por ahí para arriba está Sí, por la derecha. la roca tapita. Y bueno, en la cumbre no se ve, vamos a tener unas vistas de mierda, pero vamos a entrenar porque Bueno. David y yo estamos petando, literalmente, a 2.400 metros de altitud. 2.400 Vamos y algo. a paso de tortuga 2.448. porque es el primer día de altitud, estamos aclimatando. Y Y venimos de Fuerteventura sin hacer nada de deporte y a cota cero. En modo trabajo, playing. Trabajo, playing. Solamente hemos ido a la playa. Después de la parada para el postureo. La dragonera, cuéntame. Dragonera. La dragonera es peor porque si me caigo no puedo... No puedo corregir, ¿sabes? Mira qué bonito. Aquí hay otro camino. Mira qué bonito. Ay, conitos, es verdad. Pero aquí también. Yo voy a ir por este. Van los dos al mismo sitio. Si no, después tienes que escalar por ahí, yo creo. Sí, exacto. Y por aquí vas como más progresivo. Sí. Y Yo así creo que también. Así se puede grabar. Sabes que si no tengo la cámara yo me pongo a escalar, prefiero. Mira, hay gente que pasa por ahí. ¿Ves? Que también pasa por el sentido. Bueno, esto es un poco ya, yo creo que campo otra vez, ahitos y demás. Pero bueno, las nubes acaban de meterse, se ven ahí abajo todas las charquitas y bonos o llámense como quieran o puedan. Y seguimos subiendo. Tirón, tirón.
Estamos a, ¿cuánto? 2500 y algo puede ser. Sí. Estamos en terreno de, vamos, campo de roca. Paisaje espectacular. La roca tiene como unas tonalidades como, bueno, blanquecinas y tendrán pues, no sé, entre naranjas, rosas. Tienen ahí como si tuviera mármol. Entiendo que tendrá un componente de caliza importante, un componente calcáreo importante. Me he dejado de hablar porque me asfixio, estoy en forma cero. Los ojitos están por allí, ¿vale? Huyendo de las charquitas, de las cascaditas. Pero si las grabo, están bonitas. Bueno, grabando. Vamos, Koali. Buena carrera. Vamos a durar 2 segundos. Ya está, se acabó. Qué payasos somos. Aquí estamos llegando al Pico Mulleres, que es aquel. O aquel, no sé, creo que es ese. Bueno, yo creo que es el otro, pero Koali dice que es ese. Tenemos ahí el ibón superior de Escaletes o algo así. Este paisaje árido es a la vez súper guapo. Me encanta. Me encanta. Vamos a coger Koali. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me acabo de clavar! ¿Qué te has clavado? El palo. ¿Qué palo? Oh. Ay, toma, toma. Ay, ay. Ah, toma. Dame, Ah, dame, dame. ah, ah, ah. Sigamos en directo los accidentes de montaña. Ah, no, quita, ay, perdona. Ah, quita. ¿Qué será malo? Que me duele. Ay, Aquí vemos en directo a Koali sufriendo. será cabrón. Vivo y en Me directo. acabo de clavar ese palo aquí, pero aquí metido en todo el calcáneo. Pero claro, yo iba corriendo, ¿sabes? Y hice así con el brazo para atrás a la misma vez que el pie para adelante. Ay, Dios. Ah, será jodido este, pero bueno. Deja de grabar que Koali está sufriendo. Será cabrón. Hijo de puta. Siempre pasa algo. Me está grabando. ¡Hijo de su madre! Chivato, el sensor esto lo tengo que apagar. Claro, es que cuando lo vi que lo pusiste así, digo, no. Y miro, lo veo en rojo, será cabrón. Me graba aquí mientras me retrozo el dolor, ¿sabes? Una mujer herida. Necesitamos llamar. Venga, sé un hombre. Ay, Dios. Ay. Ay. Koali se levanta. Ya. A Koali siempre le pasa Bueno, algo. ya no iré corriendo, ¿vale? ¿La quieres? No, no. ¿Qué voy a grabar ahora? Ahora necesito los 2 bastones. Esto es el dolorcillo este hasta que se pase, ¿sabes? Pero Sí, sabes el que dolor se ese va. hijo puta. ¿Eh? El dolor ese hijo puta. Sí, porque me diento el hueso, ¿sabes? Es que hice así, yo creo. Hice esto que haces así, hace. Mira, mira, hace. Ta. O sea, este movimiento, mano hacia atrás, pie hacia adelante corriendo y clavadas. Dios el Aquí ya llegando al Pico Mulleres, que nos está costando más de la cuenta, Estamos súper en forma. porque estamos fuera de forma. Total. Estamos subiendo el tirón, un 3000, casi nada. Pero Pero el tirón se refiere a que no hemos hecho nada de deporte. la Hemos suerte llegado, es que está despejadito. define despejado. A ver, explícate. O eso parece. Esto estaba todo cerrado y para cómo estaba, esto es despejado. Yo, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Qué loca está, tío. Creo que me voy a quitar el sete.
María Queme. Yo te la chaqueta. Mira. Para que te la chaqueta. ¿Has reventado? Sigo yo grabando. Estábamos en un estado muy triste de forma física. Mira qué bonito. Qué bonito. Ya tenemos alcohólicos con nosotros. Yo era la excusa para descansar. Parecer que lo espero. Quedo de puta madre. Quedas en forma, salto pro. Y lo que estoy haciendo es descansando. Porque se me salen todos los órganos por la boca. Bueno, esto no es para correr. Paso de lesionarme que es el primer día. La Ahí siguiente tienes tu excusa. Ahí tienes tu punta alta. ¿Eh? Ahí la tienes. ¿El qué? Ah, ya, sí, tienes razón. Que yo decía que era más alto. De lejos lo parecía. Pero el Coli tenía razón. El cual siempre tiene razón. Te presento a la cresta Salenque de Pensares, chavala. Esa, Eso es. la punta esta. La rock, la La cresta grande. esa. Eso va para el neto. Ah, la cresta, Esa dice. es la cresta que yo quiero hacer. Claro, cresta Salenque Tempestades. Ese es el collado de Salenque. Eso de ahí, el collado. A ver, vale, ahora. Y Tempestades, el pico ese, Margarida. Tempestades, Pardo del Aneto. Y el Aneto que no se ve. Es todo macizo, chavala. Flipa, ¿eh? Y tú sin venir. Mira, ¿ves que hay como una torre ahí? Sí. ¿Sabes? Ese es el cuarto, creo. Tienes que bajarlo y luego subirlo. Es una pasada que te cagas. ¿Te cojones? ¿Qué dice? Que flipa. Pero eso de, no, el puro ese que sale por un lado no es un cuarto. Eso tiene que ser más. Sí, pero tiene esto del cuarto, ¿sabes? Agarra. ¡Estamos llegando, Koali! O un cuarto más o algo. Estamos arribando. Después de mi incidente con el pie y el bastón, me ha dejado progresar, continuar. ¡Ay, qué bonito! Las vistas, por favor. ¡Jolín! ¿Estás grabando? ¡Guau! Claro. Francia, ¿eh? Brutal. Chaval. Mira la foto que va a hacer conmigo ahí. Hostia. Joder. Oh, qué bonito. Ay, esto es- Sí, sí. Oh, Exactamente. oh, qué bonito. Qué guay. Oh, Wow. ¿me has visto? Yo. Wow. ¡Mujeres! El pico Mujeres. ¡Yuhu! Divisoria de Aragón y Cataluña. Esto es Cataluña. Qué bonito. Todo esto de aquí para acá es Cataluña. Mira, glaciar, glaciar. Sí, sí, claro, ¿no es?
está expuesto, ¿eh? Está, es un techo, o sea, no hay fondo abajo. No, no tiene fondo. O sea, está sobreplomado. Y me subo yo será mucho. Bueno, Poli, otra. Las cascaditas. No tengo la pie. Otra vez ha salido ¡Joder, tío! grabada y retratada. más, Davi de nuevo retratada. Así es, ¿en serio? Davi. Aventuras con Davi. ¡Idiota! Chan, chan, ¡Tonto! chan, chan. No grabes más, que hay que sacar la cámara bien. No, porque él también te ha jodido el tobillo y no te está grabando. Este es el arquito. ¿Ves? Hay un arco ahí. Vamos a ver si hay para hacer alguna fotito a la pequeña Davi. ¿Tú qué haces? ¿Qué? Aquí viene la accidentada. Chan, 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 chan. Ay, me hubiera quedado mucho el arco. Claro, pero tengo que ponerme más bajo, porque si no, no se ve que es un arco. Abajo se ve la roca. Tito tiroriro, tito tiroriro, titiroriro, titiroriro. Estoy yo. Ahí va la koali. Estoy ancianita.